Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Vamos a iniciar con nuestra clase de vida cristiana aquí en nuestro Instituto Bíblico por internet. Recuerden que esto va a estar en YouTube. No hemos logrado un contrato consistente con Netflix, pero vamos a ver qué se puede hacer, ¿no? Bueno, estamos estudiando vida cristiana, un recuento rápido de qué se trata la vida cristiana. Bueno, estamos aprendiendo de qué se trata exactamente la vida cristiana. Dijimos que si no está fundamentada en Cristo y en su palabra, no puede ser vida cristiana. Por lo tanto, una de las primeras características, por decirlo así, de quien pretende vivir una vida cristiana es que ha experimentado la regeneración, o sea, ha nacido de nuevo, se ha arrepentido de sus pecados, le ha entregado su vida a Cristo, ha sido limpio en la sangre del Señor, y ahí comienza, entonces ahí arranca, ¿no? En la vida cristiana. Si no hay ese elemento tan importante, ese evento tan importante, no puede haber vida cristiana porque simplemente no hay una reconciliación con Dios, ¿sí? No hay una relación verdadera con Dios. Es una, perdónenme si a lo mejor alguien nos ve y que a lo mejor se sienta ofendido, no es mi intención ofenderle porque no son mis conceptos, no son cosas que inventé yo, son cosas que están en la palabra de Dios y es a través de esta palabra la única regla de fe y práctica por la cual nos movemos como cristianos. Entonces, si usted no está en Cristo, usted no ha sido reconciliado con Dios en Cristo Jesús, entonces usted está viviendo una fe supersticiosa, ¿sí? Creo que es la primera vez que lo digo, no lo dije así al principio de la clase, pero la realidad es esa. ¿Qué quiero decir con una fe supersticiosa? O sea, una fe que invoca a Dios solamente en aquellos momentos de la vida en los cuales Dios podría darme suerte. Dios podría bendecirme. Dios tal vez me ayude a conseguir el empleo, el aumento de sueldo, la mejora de salud. Entonces, pues bueno, Diosito, tú sabes que yo casi, siempre menciono mucho Homero Simpson, ¿verdad? Pero tengo que mencionar. O sea, yo sé que nunca hablo contigo, pero, ¿verdad? Y es así, ¿no? Ahora te necesito, Jesús, te necesito. Entonces, esa es una fe supersticiosa. ¿Por qué? Porque no hay una relación con Él realmente, no hay una comunión con Él, que es un resultado de haber nacido de nuevo. Tenemos comunión con Dios y comunión los unos con los otros, pero sobre todo comunión con Dios. No hay comunicación, ¿sí? O sea, entonces, ese puente que une al ser humano con Dios para tener una relación, para tener una comunión, una comunicación verdadera con Dios, que es Cristo Jesús, ¿sí? Pero notan cómo es un camino de 2 días, ¿sí? O sea, yo voy a Dios en oración, yo voy a tener una relación, una comunión con Él, y en reciprocidad, porque ahora soy de Cristo, porque ahora eres de Cristo, la palabra de Dios afirma que Él me escucha, ¿sí? Y que no solo me escucha, sino que también está dispuesto a responderme a través de su palabra, a lo mejor con una respuesta de oración. Tal vez algún hermano, ¿verdad? Esto sí puede pasar, a lo mejor algún hermano sin saber lo que me está pasando. Yo sé que a ustedes les ha pasado, me ha pasado que algún hermano ha venido, les voy a contar una, vamos a orar antes de que se les cuente, vamos a orar. Señor, muchas gracias. Gracias porque tu palabra dice que en Cristo Jesús ha reconciliado todas las cosas. A todos los que aquí llegan, Señor, ahora podemos ser llamados hijos. Y también el Señor Jesús dijo, ya no les llamaré
siervos, sino que ahora les llamaré amigos. Gracias, Señor, porque es un título que lo veíamos tan grande al ser nombrado solamente con Abraham. Fue Abraham llamado amigo de Dios y de pronto, Señor, tú en tu gran bondad y en tu misericordia y en ese plan eterno que ya tenías, lo reconciliaste contigo y ahora no solamente somos tus hijos, Señor, sino que también podemos ser llamados tus amigos. Muchas gracias. Nuestro corazón rebosa, Señor, de alegría y de gozo cuando podemos traer esas cosas a nuestra boca y declararlas abiertamente, porque audiblemente, Señor, nosotros mismos nos damos cuenta de lo que has hecho y estamos agradecidos contigo. Enséñanos hoy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, miren, hace muchos años, ahí va la cosa, hace muchos años, yo conozco al Señor en un campamento y hay una historia muy larga. Yo había tratado de entender el Evangelio, pero no, por alguna razón no, estaba muy atado a mi religión, a pesar de ser un mega jovencito. Yo había fungido, hace los conté un montón de veces, como acólito en la iglesia. Yo tocaba la campana, le acercaba los elementos al sacerdote, cosas así, ¿no? Entonces yo tenía mucho miedo de irme al infierno, porque eso es parte de mi testimonio. Me daba terror irme al infierno. Y mi razonamiento había sido, yo estoy seguro que si estoy comenzando a decir esto hoy, porque no tenía pensado comenzar de esta manera, es porque alguien, estoy seguro, que tal vez de ustedes o alguien en YouTube que va a ver este video, tal vez necesitaba escuchar algo así. Porque no son cosas que solo cuento cuando cuento mi testimonio. Entonces, mi razonamiento iba de esta manera. Tenía tanto miedo de irme al infierno por causa de mi abuela. Mi abuela materna era una señora española, mexicana española, muy católica, como buena española, arraigada, y ella decía, es que si no ama, el que no va a misa se va al infierno, el que no tiene su fe puesta en la iglesia esta o en tal personaje o en tal santo, se va a ir al infierno y va a arder en el cielo, cosas así. Imagínate, yo tenía 8 años, 9 años, yo escuchaba eso y no podía dormir, ¿no? Entonces yo decía, Señor, yo no me quiero al infierno. Mi razonamiento era el siguiente: si yo voy a la iglesia y comienzo a servir como acólito porque me habían invitado, voy a decir que sí, pues de alguna manera Dios me lo tiene que tomar en cuenta, ¿no? Pero la idea se agrandó después, porque yo sentía el mismo miedo, ¿sí? Entonces, pasado el tiempo, ya más grandecito, pero más grandecito como de 12 años, yo decía, ya sé, ya está. Y hasta hablé con el cura y le dije, ¿sabe qué? Yo quiero ser sacerdote. Pero en realidad quería ser sacerdote porque ahora mi razonamiento era, si yo me hago sacerdote, Dios no me puede mandar al infierno de ninguna manera, porque soy sacerdote. ¿Ven? Entonces, yo llegó un punto en que decía, Señor, permíteme conocerte, de veras quiero conocerte, quiero saber, porque tengo mucho miedo del infierno. Entonces, pasaron los años, no muchos años, un par de años más, y por circunstancias de Dios, no del destino, una familia cristiana llegó a casa a través de un problema familiar de mis papás, un problema de salud muy fuerte de mi mamá, y así fue que el evangelio llegó a la casa, pero yo todavía no estaba convencido, porque estaba muy atado todavía, ¿no? Y es así como llegó a un campamento y fue así, ¿no? Que Dios hizo la obra y pude entender el evangelio, y decir, sí, Señor, efectivamente he estado caminando hacia el lado contrario, ¿no? Entonces, Dios de alguna manera se muestra a mí a través de su palabra y me hace entender que la única manera de librarme del infierno, que era lo que a mí me atormentaba,
era poniendo mi destino eterno en sus manos, en Cristo Jesús. ¿Sí? No, no tenía nada que ver la iglesia, que si presbiteriana, que si bautista, que si metodista, o como sea, todo lo que termina en ista, ¿no? Taxista, ya de la iglesia cristiana taxista, ¿no? Nada, no, ahí no tiene nada que ver, ¿no? El simple mandato era, ¿no? Cree en mí, ¿sí? Porque el que cree en mí tendrá vida eterna. Tan, tan. Y entonces fue asombroso porque realmente esa semana entregué mi vida al Señor y todo cambió y esto. Entonces pues viene el llamado. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Estábamos en el punto de que a veces Dios puede también usar una persona, ¿verdad? Para decirte algo sin que esa persona sepa, ¿sabes? Y Dios regresé al mismo campamento al año siguiente, pero fui ya como parte del equipo. Y en una noche que le llaman noche de consagración, que a ti te acordarás de eso, noche de consagración, ¿no? Noche de fogata. En la predicación, el desafío fue tan grande a servir a Dios, entregarle su vida, la vida y el que quisiera realmente. Yo sentí que Dios me llamaba. De alguna manera Dios me decía, paz. Y me acuerdo que siempre me acerqué un poco, ni siquiera recuerdo que haya sido tan yo, y se tropezó y cayó en la hoguera, ¿no? Solo recuerdo que me acerqué un poco y dije, Señor, lo que tú quieras. Yo tengo 14 años, lo que tú quieras. Y en algún momento será. Simplemente aquí estoy, ¿no? Yo no le dije nada a nadie. Los problemas de salud de mi madre, que continuaron por muchos años, y la buena relación que empezó a tener con gente de su iglesia, ya comenzamos a asistir regularmente a la iglesia cristiana, ocasionaron que conocidos cristianos de otras iglesias que empezaron a hacer amistad con mis padres, y un día llegó un hermano de otra iglesia con una señora así muy alta, así como de estas veracruzanas, pero era puertorriqueña, no era veracruzana, así, mulata, ¿no? Y entonces el hermano no avisó que iba, solo llegó a la casa de mis papás, pidió que la señora era una evangelista, predicadora, cosas así, y que quería orar por mi mamá porque le habían contado de todos los problemas que tuvo y que tenía que tener salud, y que, bueno, de alguna manera Dios le había motivado a que vaya a orar por mi mamá. Y aquí viene ¿no? Porque tomen en cuenta, yo no le había dicho nada a nadie. Esa señora estaba orando por mi mamá, por su salud y para que Dios, ya hacía el estilo puertorriqueño, ya te imaginarás, ¿no? Estaba en la oración, orando por mi madre, y cuando terminó de orar por ella, hubo un silencio y se dio la vuelta y se me quedó viendo. Y me dice, tú, prepárate, porque Dios te va a usar, tú vas a ser evangelista y vas a enseñar la Biblia. Espera pacientemente, vas a ir a un instituto bíblico, prepárate, porque Dios te va a usar. Y dije, no, ¿qué? ¿Va? ¿Cómo? Nadie sabía, yo ni siquiera se lo había dicho a mis papás. Solamente lo había orado con el Señor y le había dicho, Señor, pues aquí estoy, cuando tú quieras. El punto es que nadie más lo sabía. Entonces a veces Dios puede usar esta clase de cosas para mostrarnos algo en nuestra vida. Puede usar de alguna manera a una persona, ¿no? Su palabra, alguna persona, una respuesta en oración. Entonces, no te quiero llevar por el camino ojo, ¿no? De que todo lo que te digan te lo vas a creer, pero sí podría pasar. Antes de entrar y continuar, pregunto, ¿escucharon los extras que les mandé? Sí. Sí.
Sí. Muy bien. Bueno, ok. Les aclaro una vez más que no tienen valor de calificación, o sea, no voy a hacer preguntas de esto, pero son complementos a situaciones de la vida cristiana que yo espero que lo puedan aprovechar, por favor. ¿Sí? Ok, entonces sentada toda la base de lo que es esta clase de vida cristiana, nos quedamos en la semana anterior en que cuando la espiritualidad es evidente en el creyente, ya establecimos que la espiritualidad o la vida cristiana es una relación adulta con el Espíritu Santo que va en crecimiento, ¿sí? Aún en nuestra experiencia humana, o sea, nosotros como seres biológicos me refiero, y que vamos creciendo en una línea cronológica. Me sentí muy Alducin de pronto, ¿no? Santa Virgen de la Macarena. Bueno, aún vamos creciendo en orden, en una línea cronológica, y se supone que al crecer cronológicamente se espera que también crezcamos en cuanto a lo que tiene que ver con la madurez. ¿Es así o no es así? ¿No? Es lo que se espera. O sea, un chiquito de 5 años que tú le quitas tu celular y le dices, no es juguete. O sea, tu super iPhone 14X valuado en no sé cuánto de dinero, pues obviamente si tú ves que el chiquito de 5 años lo está ondeando y vas, se lo quitas, ¿qué es lo que esperas que pase con un chamaquito de 5 años, no? Que te va a patalear, no te lo va a querer dar, se lo vas a quitar a la fuerza, que va a correr, que te va a acusar, te va a escupir, te va a pellizcar. Hay toda una reacción, pero la cosa es si tú no te enojas por eso, ¿no? ¿Por qué no te enojas por eso? Porque es la reacción natural, ¿sí? En la línea cronológica y mental de una criatura de 5 años. El asunto es diferente si lo tuvieras que hacer con una persona de 50 años y que se tirara al piso y pataleara y lloriqueara y te persiguiera y te fuera a acusar de que tú no le quisiste prestar tu super iPhone 4X, no sé qué, yo no sé ni qué número va de eso, ¿no? 14X valuado en 60,000 pesos, vale más que mi coche. 60,000 pesos, no me lo quiere prestar. O sea, ¿cómo verías tú a alguien de 50 años haciendo esa escena? Cálmate, ¿Qué pasa, hombre? Madura, ¿no? O sea, te estás pasando, ya estás más yendo a podrirte y no has madurado. Madura. Ya tienes 50 años para andar haciendo esas escenas. ¿Ves? Entonces se espera un crecimiento. En la vida cristiana hay cosas que son evidentes, o deberían ser evidentes con el paso del tiempo. Y la semana pasada hablamos acerca de cómo se muestra, cómo es evidente esa relación madura con el Espíritu Santo y que va en crecimiento en la conducta del creyente, y si no me equivoco, nos quedamos que era en su carácter. ¿Sí? Y dijimos que cuando hablamos de carácter, hablamos de control, y hablamos del control que viene sobrenaturalmente del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Sí llegamos hasta ahí? Si no me equivoco. ¿Sí o no? Ok, perfecto. Sí. Porque dijimos, tengo mis notitas, porque dijimos que la evidencia de que el Espíritu Santo controla una vida se manifiesta en la presentación que damos de Cristo, ¿sí? En la conducta.
Y hablamos de Gálatas 5, 22 y 23. A ver, sí se lo saben de memoria, ¿verdad? Ya vamos a empezar con... ¿A de qué me puedes citar Gálatas 5, 22, 23 de memoria? ¿No? Es donde Quiero habla de los... quiero decirles que estos versículos, escúchenme por favor, quiero decirles que estos versículos son básicos. Son básicos. ¿Sí? No es un versículo, por ejemplo, vamos a suponer, Daniel 3:14. No, hay versículos que son básicos. No, hermano, fíjese que Daniel 3:14 nos da una lección tremenda acá. No sé ni qué dice Daniel 3:14, ¿verdad? ahorita no, por favor. Gálatas 5, son básicos, por favor, en la vida. En los podcasts les he estado hablando de cómo el Espíritu de Dios va a usar los versículos que tú memorices para fortalecerte, para ayudarte en esos momentos cuando más lo estás necesitando. Parte de la vida cristiana, yo les decía, y a los que a lo mejor están viendo por primera vez, parte de la vida cristiana también implica el sufrimiento. No creas esa perorata que se da ahora en las iglesias de ven a Cristo para que se acaben tus problemas. No, mira, tal vez lo has escuchado antes, pero te lo voy a repetir exactamente igual. Cuando tú vienes a Cristo, no se acaban tus problemas. Se podrían aumentar tus problemas. Yo te estoy desanimando, te tengo que decir la verdad. ¿Por qué? Porque cuando tú dejas la vida antigua, oigan, yo no sé, miren, por qué estoy diciendo todo esto, estoy sorprendido. Quiero confiar que el Señor va a hacer algo. Cuando tú dejas la vida antigua, a lo mejor tu familia estaba muy acostumbrada a convivir contigo en borracheras. Yo he conocido, por ejemplo, hermanos de sangre que se convirtieron a Cristo y que en su testimonio cuentan cómo con sus propios hermanos, sus hermanitos, se juntaban, por ejemplo, en el patio de su casa, cuando los papás no estaban, dice, y ahí hacíamos los cigarros de marihuana. Dice, y ahí estábamos los 4 hermanos compartiendo un cigarro de marihuana y compartiendo una botella ahí para lo que haya alcanzado, ¿no? Pero resultó ser que uno de ellos llegó a Cristo. El Señor hizo una obra como solo Él puede hacerla, impecable, y lo saca del pecado, lo saca del estilo de vida que tenía. Y después de haber estado sentado con mis hermanos por tantos años, tomando marihuana y compartiendo el alcohol y contando historias absurdas, ahora mis hermanos no quieren saber de mí porque me convertí a Cristo. Entonces dicen, me han llegado a decir, me lo han contado, me han llegado a decir, te preferíamos cuando eras un borracho marihuano, vulgar y puerco, que ahora que eres cristiano, ¿no? Y enseguida sale, ¿qué te crees? ¿Que eres mejor que nosotros? Entonces, muchas veces, predicar, estar estudiando, la mayoría de ustedes evangelismo, ¿no? ¿Así? Entonces, mire, cuando uno predica el evangelio, yo sé, uno tiene muchas ansias, uno tiene muchas ganas, uno tiene la ilusión de que tu familiar, de que se entregue a Cristo. Pero a veces, usamos argumentos que no son bíblicos, y ese es uno de ellos, ¿no? Tus problemas no se van a acabar por venir a Cristo. Se va a acabar el problema principal, ¿sabes? Tu destino eterno. Esa parte se resuelve.
porque el Señor te lava con su sangre y el Señor no es mentiroso. Estoy muy evangelista hoy, caray. El Señor no es mentiroso, el Señor ha dicho y el Señor te cumple, ¿sí? Ese problema ya está. Pero en la cotidianidad, la vida diaria, como yo suelo decir, el performance de la vida diaria, ser cristiano no te garantiza que no vas a tener problemas ni dificultades. O sea, igual vas a luchar con el carácter de otras personas, igual vas a luchar con tu propio temperamento, igual vas a salir y se le ponchó una llanta al coche, le robaron el espejo, se te va a atravesar un taxista y además te va a insultar sin que tú hayas tenido la culpa, o un repartidor ahí en moto. O sea, todos los días vamos a ser probados en estos aspectos de la vida. Por eso digo, le estoy enseñando que, como la Biblia enseña, o al menos así nos lo deja entender el apóstol Pablo, que esta es una relación que va creciendo y va creciendo y va creciendo y va creciendo, y que en el carácter se refleja en nuestra presentación de Cristo. ¿Sí? ¿Estamos claros con eso? Y entonces, a ver, antes de que me pierda. Entonces, Gálatas 5, 22 y 23 nos habla muy claramente acerca de hecho, hay una frutos del Espíritu. ¿Perdón? Son los frutos del Espíritu. Exactamente, hay una comparativa entre Amor, las obras de la carne y los frutos del Espíritu. O sea, las cosas que no tienen, ¿ves por qué se llaman las obras de la carne? A ver, ¿quién me contesta? Pues, Jacir, puedes contestar, puedes contestar mi esposa, no importa. Yo quiero darle la oportunidad a todos, pero entiendo que a veces hay conceptos que son un poquito más complicados. ¿Por qué son las obras de la carne? ¿Por qué son los frutos del Espíritu? ¿Por qué no le llamó las obras del Espíritu? ¿Alguna explicación? ¿Me escuchan? ¿Sí? Voy a quitar esto porque me autoescucho. Porque el fruto del Espíritu, la diferencia entre una obra y un fruto es que uno se produce naturalmente por medio del Espíritu, ¿no? O sea, no viene de nosotros, sino más bien el Espíritu es el que lo produce en nosotros a través de estar en el Espíritu. Pero es el fruto del Espíritu, no es algo que yo pueda lograr con mis propias fuerzas, porque sería, no es lo mismo a cuando uno lo hace que cuando lo hace el Señor en nosotros, ¿no? En resumen. Exactamente. Ahí radica la gran y enorme diferencia. Yo puedo ejecutar perfectamente bien una obra en la carne. Enfurecerme en un 2x3, ofender a todo el que esté delante de mí, patear una silla, pisarle la cola a un perro, aporrear la puerta, arrancar mi carro de una manera violenta y salir chillando las llantas. Toda esa secuencia de actos se traducen en una obra de la carne que se llama ira, que tiene que ver con el enojo, la impaciencia, ¿no ves? Son obras que uno casi, no, a ver, no nos pongamos así muy no, hermanos, yo no hago esas cosas, no todos lo hacemos de alguna manera, y de hecho, a ver, miren, Gálatas 5, a ver, hay toda una explicación, a partir del 16, escúchenme con cuidado, ¿sí? Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. No lo hagas. Ahora, ¿eso qué quiere decir, por cierto? Hay que puntualizar eso. Y no satisfagáis los deseos de la carne. Muchos hermanos practican una hiperespiritualidad o una ultraespiritualidad.
ay no, si Dios quiere que yo deje esas cosas, Dios va a obrar, va a hacer la obra en mí, y entonces un día voy a dejar de sentir las ganas de hacerlo. ¿Será que es así? Porque si fuera de esa manera, ¿por qué Pablo dice entonces, y no satisfagáis? No lo hagas tú. Sí es cierto, uno depende de Dios. Uno descansa en Dios, eso es cierto. Pero la intención está en nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Dice Pablo, no satisfagáis, no lo hagas tú. O sea, no hay una cuestión de, ay no, Señor, o sea, hasta que tú no metas la mano en este asunto, cuidado. Mucho cuidado, ¿eh? Hay un sermón que nunca llegué a predicar y espero predicarlo algún día. Ahí se quedó esperando su turno, entre otros más, que se llama Oraciones Peligrosas. ¿Por qué son oraciones peligrosas? Porque yo creo que la gente, muchos cristianos, a veces oran de una manera descuidada, de una manera, ojo, tendenciera y valentona. Y esa no es la manera de orar. Porque le piden a Dios que haga cosas que después no se aguantan. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Qué es una valentonada en una oración, por ejemplo? ¿Han visto esos hermanos que oran? Yo nunca he estado de acuerdo porque no es bíblico. De hecho, en el libro de Judas, es una carta, en la carta de Judas es una carta chiquitita que está antes de Apocalipsis. Dice que cuando el arcángel Miguel y Satanás luchaban, dice, por el cuerpo de Moisés. Interesante, ¿no? Porque en Éxodo, lo que Dios nos dice al final, es que cuando Moisés, perdón, ¿es en Éxodo? Tal vez no estoy, bueno, cuando Moisés fallece, dice que Dios enterró a Moisés. No lo hizo su pueblo. Hay una razón del por qué que tiene interesante discutir ahorita, pero que no viene al caso. El punto es que Dios toma el cuerpo y Dios dispone de él. Pero Judas nos echa una luz muy interesante. Y dice que Miguel, el arcángel y Satanás comenzaron a disputar, empezaron a pelear por el cuerpo de Moisés. ¿Por qué el diablo querría el cuerpo de Moisés? ¿Alguien tiene una explicación? Volverlo un objeto de culto, de adoración. Exactamente. La Biblia nos habla vez tras vez de cómo nuestro corazón puede ser desviado hacia lo que no es. Si el cuerpo de Moisés se hubiera exhibido embalsamado a la usanza egipcia, lo más seguro es que se hubiera convertido en un objeto de culto. Se hubiera convertido en un ídolo al cual el pueblo hubiera ido a orar y a pedirle cosas en lugar de hablar con Dios, que es lo que Moisés les había enseñado. ¿No? Bueno, eso no es lo que vamos a discutir. Pero dice, lo interesante, volviendo a la carta de Judas, es que dice que ni aún el arcángel Miguel, ¿ya? No sé, ¿ya lo leyeron? ¿Ya saben por dónde voy? Dice que ni aún el arcángel Miguel, fíjate, siendo quien es, se atrevió a proferir juicio de maldición sobre Satanás, sino que le dijo, Satanás, el Señor te reprenda. Entonces, cuando hablamos de oraciones valentonas y tendencieras, son oraciones que regularmente salen de nuestra carne, por alguna razón. Entonces, ¿han visto a esos hermanos que dicen, oh, Satanás, ven a enfrentarme, ven, yo estoy cubierto por la sangre de Jesús, tú no puedes contra mí, a ver, ven a hacerme algo, Satanás, no vas a poder.
Uy, no estoy diciendo que Dios no tenga poder, no estoy diciendo que Dios no te pueda proteger de las acechanzas del enemigo, que no te pueda proteger del diablo. Pero es que esa no es la manera, porque cuando se les aparece de veras el diablo, por decirlo de alguna manera, entonces viene el problema. Regularmente, esos ministerios son los que han caído terriblemente en diferentes pecados y se han acabado destruidos. Su visión está puesta en otra cosa. Entonces, cuando yo hablo de oraciones peligrosas, muchas veces en la vida de los cristianos, oraciones como, hay una muy común que siempre digo, ay, cuidado, mucho cuidado. Dice, quiébrame, Señor, quiébrame, así como quebraste el vaso del alfarero, quiébrame en 1000 pedazos y vuélveme a formar. Mira, no lo censuro. Si tú crees que es lo que realmente está en tu corazón, pedirle a Dios, y qué es lo que necesitas, crees tú. Pero muchas veces el quebrantamiento que viene puede implicar muchas cosas, ¿sabes? Y no es que Dios sea malo, es claro, ni que Dios sea mala onda, ni que te quiera ver destruido, es que tú se lo pediste. Entonces lo que Dios va a hacer realmente es deconstruir tu vida para reconstruirla después. En esa deconstrucción se van a ir muchas cosas que tal vez no estás dispuesto a dejar. Y te va a doler como no tienes una idea. ¿Sí me están siguiendo en esto? ¿No? Entonces, cuando oramos, cuando algunos cristianos oran y dicen, no, pues si el Señor quiere que yo deje de hacer estas horas, que por cierto no leímos cuáles son, a ver rápidamente, que dice que son, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto que no lo hagan, dice Pablo. ¿Sí? Entonces, esas obras, desgraciadamente, estuvieron mucho tiempo con nosotros, no todas, digo, no todos practicaron lo mismo, pero el Señor llegó, hizo un cambio en nuestra vida, dejamos de practicarlas, pero podríamos volver a hacerlo, desgraciadamente. Es algo que nosotros practicamos, ¿sabes? O sea, a veces, ten cuidado cuando oras de una manera así como espiritual y le dices a Dios, no, pues es que si tú quieres, Señor, que yo deje de hacer tal o cual cosa, pues quítamelo, ¿no? Quítamelo, o a ver, ¿tú cómo te lo quitas? Me lo quitas y yo lo pongo en tus manos. Y tengo un testimonio de eso que les cuento rápido. Aunque desgraciadamente la persona no se convirtió, pero a veces esta clase de cosas terminan así, ¿no? Fíjense que cuando trabajaba en radio, tuve un compañero que era diligenciero. Y este hombre ya estaba grande, no sé, en ese tiempo, estoy hablando de hace unos 14 años, este hombre ya tenía como 53 años, 54 años, para andar jugando al chamaquito. ¿Qué quiero decir? Que consumía mucha cocaína y fumaba mucha marihuana y se portaba como chamaco, no todo el día en la moto, andando. Yo recuerdo que le hablaba y le hablaba de Jesús y le hablaba de Jesús. Y en ese tiempo, en la televisión, donde yo trabajaba, algunos compañeros incluso los había podido llevar al culto en la iglesia y algunos aparentemente se habían convertido. O sea, ya algo estaba moviendo, ¿no? Y entonces él siempre se burlaba y se burlaba de ellos y se burlaba de mí, con comentarios, con todo esto, ¿no? Yo recuerdo que un día platicando con él en la puerta y le dije, mira,
bueno, no voy a decir su nombre. No creo que lo conocen, pero todos. Le dije, mira, fulanito, uno no vive eternamente. Piensa que un día Dios podría reclamar ya tu alma y a Dios. ¿Cuál va a ser tu oportunidad? ¿Y por qué no mejor buscas al Señor ahorita que puedes y que Él te ayuda a dejar tus malos vicios, tu estilo de vida? Y recuerdo que Él dijo así, súper valentonamente, ¿no? Me dijo, mira, si el Señor de veras quiere que yo deje de consumir drogas, pues a ver, que me las quite o que me quiten las ganas. Y yo creo que le dije, ay, fulanito, no sabes lo que estás diciendo, aguas. Y pasaron los años, algunos años, y me lo encontré. Yo ya no trabajaba en ese lugar. Y me lo encontré con bastón. Y caminando con trabajo. Yo dije, ese es fulanito. Entonces nos saludamos y le digo, ¿cómo estás? Entonces, ay, me dice, bien, mal. ¿Qué te pasó? Pues es que iba en la moto haciendo diligencias allá donde trabajamos. Y me arrolló un coche y me quebró las dos piernas. No, ojo, no estoy burlando de él. Me quebró las dos piernas, pero de una pierna, un hueso quedó tan mal que me tuvieron que poner una prótesis. Ya no usan, me dijo, ya no usan esta tecnología del tornillo, no sé qué. Me pusieron una prótesis, pero me duele mucho y me cuesta mucho trabajo ya moverme. Y pues me jubilaron, o sea, ya me pensionaron y no me alcanza y miras qué mal la estoy pasando. Y entonces yo no quise echarle sal en la herida, porque ¿te acuerdas cuando te hablaba del Señor y te acuerdas cuando te decía cuánto el Señor te amaba y cuánto quería que te esperaba con los brazos abiertos? Pero ¿sabes qué? Y aún así, o sea, lo vi irse con una pierna más corta que la otra y con un bastón, todo adolorido, y no lo he vuelto a ver, ¿no? Entonces a veces, ahora sí que, como dicen coloquialmente, mejor por la buena, ¿no? Entonces aquí Pablo dice que no lo hagas, que no lo practiques, ¿sí? Lo que decía Casil, que es por ahí la cosa. Entonces las obras de la carne es ese performance que somos capaces de hacer en algún momento contra los frutos del Espíritu, que son cualidades, dicen en el lenguaje cristiano antiguo, se le llama beatitudes. ¿Han escuchado esa palabra? Beatitudes. Son beatitudes, son pues, son que se producen de una manera sobrenatural. Por más, ahora sí que pujes, ¿sí? Por más que hagas fuerza y esfuerzo, no vas a lograr de ninguna manera ninguna de estas características de la vida de un cristiano. ¿Por qué se da? ¿Sabes por qué? Porque esto es el carácter mismo de Cristo. Esto es el carácter mismo de Cristo. Y dice así, versículo 22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Recuerden que Pablo aquí está disertando sobre la ley y la gracia, Entonces dice, contra tales cosas no hay ley. Ahora, por cierto, hay una cuestión que siempre me llamó la atención, y que yo siempre les he dicho. Cada vez que lean un versículo, para que, si bien el maestro principal es el Espíritu Santo y él va a dar
les va a mostrar muchas veces lo que está diciendo el versículo. Ya les dije que hay que leer contexto inmediato, hay que leer el contexto más amplio. A lo mejor el contexto inicial está en un libro del Antiguo Testamento y el versículo está en el Nuevo. Entonces hay que ver todo ese contexto de por qué se dicen las cosas. Pero les he dicho, léanlo despacio, léanlo palabra por palabra, léanlo respetando puntos, comas, acentos. Van a ver cómo empieza a cobrar vida de alguna manera. Y si lo lees al revés, o sea, los frutos de atrás hacia adelante, más bien de adelante hacia atrás, perdón. Hay una cuestión interesante que, bueno, a mí me llamó la atención. Si lo leyéramos al revés, diría templanza, mansedumbre, fe, bondad, benignidad, paciencia, paz, gozo, amor. ¿Sabes qué es muy interesante aquí? Que si los lees al revés, los citas al revés, se van cayendo todos. O sea, si no hay templanza, no hay mansedumbre. Si no hay mansedumbre, es que no hay fe. No hay fe, no hay bondad. Si no hay bondad, no hay benignidad. Si no hay benignidad, no hay paciencia. Si no hay paciencia, no hay paz. Si no hay paz, no hay gozo. Y si no hay gozo, es que no hay amor. ¿Lo habías visto desde esa óptica? Entonces, léelo hoy, por favor, porque adivinen qué. Para el domingo, y ahí voy a estar presente, mirándoles. Voy a llevar mis lentes juiciosos para observarles a cada uno. Para el domingo, por favor, de memoria. Gálatas 5, del 22 al 25. Sí. No, ¿y saben qué pensaba? Que fuera Gálatas 5 del 16 al 25. Sí. Incluyera las obras de la carne, pero bueno, vamos a dejarlo así. Que sean solo los frutos del Espíritu. Gálatas 5 del 22 al 25, donde termina diciendo, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Estamos de acuerdo y aunque no estén de acuerdo, las cosas son así. ¿Qué dice el pastor Jacir? ¿Sí o no? Oye, Jacir, pero tipo, ya sabes, ¿viven o se los memorizan, sí o no? Sí. Bueno, ahí está la tarea entonces asignada. Oigan, vamos a dejar la clase aquí por hoy. Voy a grabar un extra hoy en la noche que se los voy a dejar mañana en la mañana. ¿Hay algún comentario, alguna pregunta, alguna cuestión que ustedes quieran sacar ahorita? Y aquí quedamos el día de hoy para los que nos ven en Netflix, Amazon Prime, Disney Channel, Disney Plus y todo. Nos despedimos aquí. Muchas gracias y nos vemos la próxima.